como habrá usted observado en la presentación de este panel, pues no está ninguna persona del Instituto Nacional de Migración. Nos dicen que todavía no tienen el nombre de un delegado. Este es un asunto de suma importancia. Ya verá usted en el transcurso del programa el por qué. Como gran parte de esto quedó especificado en la cápsula que ya usted vio. Me parece verdaderamente una irresponsabilidad que no tenemos ni delegado de Gobernación, ni delegado de Migración. Y los que están nos ocasionan ya tantos y tantos problemas. Pero vayamos a este asunto. Max, quiero preguntarte, ustedes empezaron a auspiciar la llegada de guatemaltecos. Digo ustedes porque entonces estabas en Chiapas y por allá, en un rancho maderero, ocupaban esa mano de obra. ¿Qué sucede cuando abres la puerta de esa manera sin tener todos los elementos legales en la mano? Yo quisiera tal vez recordar al público que cuando hablamos de los refugiados guatemaltecos, allá por los años 80, estamos tal vez refiriéndonos a una actitud humanitaria del pueblo y del gobierno de México. Tenemos que recordar que en ese momento... Perdón, ¿puede lo humanitario pasar por encima de la ley, Susana? No, tenemos un marco. Adelante, Max. Sí, tal vez en ese momento la circunstancia era un conflicto interno en Guatemala, una lucha fratricida que obligó a hermanos guatemaltecos a salir de su territorio para salvar sus vidas en territorio mexicano. Y la actitud de los mexicanos fue recibirlos en sus ranchos, en sus tierras, dándoles cobijo, dándoles refugio a decenas de miles de guatemaltecos que en ese momento en su propio país no pueden estar. Si se quedaban en su país, podrían ser... Pero cuando tú hablas el país, los mexicanos, ¿el gobierno autorizó toda la entrada de estos guatemaltecos? Fue gradual. Es decir, no existía en el inicio de este fenómeno una política definida de atención al refugio. Gradualmente, y quisiera yo subrayar que fueron los propios pobladores de la frontera mexicana quienes le pusieron el ejemplo al gobierno de México acerca de la actitud humanitaria que tenían que recibir los refugiados. Y quiero dar un testimonio, porque lo viví personalmente. Yo conocí en ese momento al papá de nuestro alcalde, al señor Antonio Sánchez Meraz, quien recibió a 10,000 refugiados guatemaltecos en el rancho Puerto Rico, que era propiedad de la familia Sánchez, y que esto propició que Naciones Unidas gradualmente pudiera contribuir a la atención humanitaria, a la cooperación internacional para resolver el fenómeno de los refugiados en México. Sin tratar de menoscabar o denostar esta actitud tan noble de recibir a los guatemaltecos que venían de conflictos políticos en su país, Chiapas es una de las entidades más pobres, con altos índices de desempleo, con salarios muy bajos. ¿Se podía contratar 10,000 guatemaltecos sin alterar el empleo del campo mexicano, de los campesinos mexicanos? Pregunto. Lo que pasa es que no se trataba en ese momento de un problema laboral. Era estrictamente una situación de emergencia que demandaban los guatemaltecos que venían huyendo de un problema, de un conflicto, de una guerra, para salvar sus vidas. Y fue el auxilio de las Naciones Unidas que, con los recursos y la colaboración de países, fue posible darles la asistencia en alimentos, en
vivienda, en asistencia médica. No fueron recursos del gobierno mexicano, fueron recursos de la comunidad internacional para resolver una emergencia humanitaria. Licenciado González Ulloa, esto nos habla de la carencia de una estructura legal por parte del gobierno mexicano. Y en este momento de alteraciones que van más allá de esta estructura y que ya ponen en riesgo la seguridad nacional. Exactamente. ¿Qué sucede, señor? Sí existe esa estructura legal. Lo que pasa es que no se ha implementado en la forma correcta. Al principio, como decía el señor acertadamente, se abrieron las puertas para asumir un problema político, más que un problema legal. Era un problema político que tenía Guatemala. Y entonces México, que siempre había abierto los brazos a la inmigración y al refugio, lo hizo. Pero sí existía las formas legales, todo, para haberles dado cabida a estas gentes.